Buenos días, profesor y compañeros en general. Hoy día mi grupo, que es el número 3 está conformado por Castellón, Laura, Denisa, Valentín, por Laurente Vergara, Jocelyn, por Yancachagua, Jauri, Jonathan, Martínez, Soralud, Cristian, Daniel, Vázquez, Salvador, Javier y Andrea, para poder presentar, hoy día mi grupo va a presentar el tema de externalidades. Antes de darle el paso a mi compañera Jocelyn, haré una breve introducción. Los mercados suelen funcionar bien la mayoría de las veces. Sin embargo, en ocasiones surgen efectos laterales que afectan a individuos que nada tienen que ver con ese mercado. Es decir, a veces los mercados no asignan los recursos eficientemente. Cuando estos hechos suceden, decimos que coexisten fallas del mercado. En este documento nos enfocaremos esencialmente en analizar una de las fallas del mercado, que vienen a ser las externalidades. A continuación le daré el paso a mi compañera Jocelyn. Sí. Siguiente hoja, por favor. Bien, externalidades. Las externalidades se definen como una influencia, ¿no?, de las acciones de una persona en el bienestar de otra. Estas pueden ser positivas o negativas. Las externalidades positivas son aquellas que afectan favorablemente a terceros, como la contratación de un guardia, ¿no?, nocturno por parte de un vecino. Esto genera una externalidad positiva, ya que disminuye la probabilidad de robos a las viviendas o autos de los demás vecinos. Por otro lado, las externalidades son negativas cuando afectan desfavorablemente a los demás, como es el caso de fumar en la sala de clases, ya que así se afecta a quienes no fuman. En pantalla también vemos otros ejemplos de externalidades positivas y negativas, ¿no? Cuando existen externalidades, el gobierno puede intervenir en el mercado para asignar los recursos de una manera más eficiente. Recordamos que oferta y demanda contienen valiosa información para realizar un análisis de bienestar. La demanda indica la valoración que los compradores asignan a los bienes, que en este caso sería valor privado o beneficio privado, ¿no? Mientras que la oferta refleja los costos de los productores, que sería el costo privado. Seguimos con externalidades en la producción y el consumo, ya sea negativa o positiva, ¿no? Externalidades positivas en la producción. Un ejemplo de una externalidad positiva en la producción es la investigación y avance tecnológico. En este caso, los costes sociales son menores que los costos privados. Por lo tanto, el mercado no produce la cantidad suficiente de ellos. Un mecanismo para lograr una cantidad óptima sería el de los subsidios, ¿no?, a la producción, como por ejemplo el CONICYT. Otro mecanismo para lograr un nivel óptimo es el otorgamiento de patentes. Seguimos con las externalidades positivas en el consumo. En este caso, el valor social o beneficio social es mayor que el valor privado o beneficio privado. Por lo tanto, el gobierno puede lograr la cantidad óptima en el mercado a través de subsidios, ¿no? En estos dos casos, se puede decir, concluimos que las externalidades positivas en la producción o en el consumo llevan a los mercados a producir una cantidad inferior a lo que socialmente es deseable. El Estado puede resolver este problema subsidiando a la actividad que genera la externalidad positiva. Seguimos con las externalidades negativas en la producción. Más arribita. Bueno, en una externalidad negativa en la producción, el coste social es mayor que el costo privado, ¿no? Cuando esto sucede, el gobierno buscará los incentivos para reducir dicha externalidad. Recordamos que los incentivos pueden alterarse mediante la aplicación de impuestos. Entonces, si se aplica un impuesto a los productores, estos tienen un incentivo para producir menos a cada nivel de precios, ¿no?
lo cual causa un desplazamiento de curva de oferta hacia la izquierda. Continuamos con las externalidades negativas en el consumo. Una externalidad negativa en el consumo, el beneficio privado es mayor que el beneficio social. Por lo tanto, el mercado produce una cantidad mayor a lo socialmente óptimo, ¿no? Una manera de corregir este problema es mediante un impuesto, al igual que en la producción. Las externalidades negativas, concluimos, ¿no? En la producción o en el consumo, llevan a los mercados a producir una cantidad mayor a lo que socialmente es deseable. El Estado puede resolver este problema gravando la actividad que genera la externalidad negativa. Seguimos con las políticas públicas para resolver externalidades. En esta se dividen en dos, ¿no? Medidas de orden control y políticas basadas en el mercado. En medidas de orden y control están las prohibiciones, como por ejemplo no contaminar por encima de un cierto nivel, ¿no? Segundo, las obligaciones. Un ejemplo sería el personal sanitario se tiene que vacunar. Políticas basadas en el mercado. En estas están pues los impuestos piguvianos, las subvenciones, los permisos transferibles. Seguimos con los ejemplos de políticas públicas para solucionar externalidades. En este caso, sobre la contaminación. Primero, ¿no? Obligar a que las empresas reduzcan la contaminación hasta una cantidad determinada. Eso es una regulación. Segundo, poner un límite a la contaminación total. Asignar derechos de contaminación por empresas y permitir que dichos derechos se transfieran a través de un mercado, que es el cap and trade. Tercero, establecer un impuesto de una cantidad determinada por cada unidad de contaminación emitida por la empresa, que es el impuesto piguviano. Por último, explicaremos sobre el teorema de Coase. El teorema de Coase propone que si los costos de negociación son pequeños, el problema de externalidades puede resolverse mediante la asignación de derechos de propiedad. Además, este teorema sugiere que, independientemente de cuál sea la distribución inicial de derechos de propiedad, las partes involucradas siempre pueden llegar a un acuerdo en el que mejore el bienestar de todos y el resultado sea eficiente, ¿no? Le doy pase a mi compañero Javier. Bueno, ahora explicaremos nuestro simulador de justamente de externalidades, pero para eso antes vamos a ver dos ejercicios que lo tenemos propuesto. El primero es, como se ven en pantalla, se tienen estas siguientes ecuaciones y me piden la pérdida social, y en la segunda se tienen las siguientes ecuaciones y también nos piden hallar la pérdida social. Si nos damos cuenta en la primera, el primer ejercicio se puede aplicar lo que es o se da para una externalidad de producción. Así que veamos con el modelo. Tenemos el siguiente. Aquí, como verán, tenemos la ecuación de un costo privado que le hemos puesto general, que es un N más M más MQ, un costo social, que es un P es igual a más B más Q, y lo que es el beneficio. Ahora, para poder trabajar, hallaremos los puntos de equilibrio. En el primer punto de equilibrio sería dado igual al beneficio igual al costo privado, que estaría aquí, igualando las dos ecuaciones que tenemos, y la que tenemos acá. Y el otro punto de equilibrio sería el de acá. Y eso empezamos, lo ponemos en los puntos de acá. Ahora, lo que pondremos distintos puntos para poder hacer una gráfica y poder hallar en sí lo que es la pérdida social, lo que me estaban pidiendo. Y obviamente, a partir de la ecuación. Igual aquí en el costo social, y igual en el beneficio. En este caso, obviamente, estamos considerando que el beneficio privado es igual al beneficio social. Al hacer eso, nos estaría dando la gráfica siguiente, que es la de acá, donde el costo privado es la línea de azul
el costo social es la línea de rojo y el beneficio es la línea de amarillo. Al darnos cuenta, la pérdida social vendría a ser el área del triángulo que está aquí. Y esa área estaría dada por acá. Entonces, eso sería la pérdida social. Ahora, si veremos el siguiente ejercicio, que es estas ecuaciones, me piden la pérdida social, y si nos damos cuenta, esto vendría a ser una externalidad de consumo. Y aquí está. Tenemos igual las ecuaciones de beneficio privado, un N más MQ, el beneficio social A más B más Q, y el consumo, costo, perdón, y es C más D Q. En este caso hemos considerado, en este tipo de ejercicios, que el costo privado va a ser igual al costo social, al ser punto de vista de un consumidor. Hayamos igual, como en el anterior, los puntos de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio sería de la ecuación del costo igual al beneficio privado y el otro es costo igual al beneficio social. Eso sería acá y acá. Y ponemos los demás puntos para hacer una gráfica mejor. Y con todos esos puntos estaría dando esta gráfica donde la pérdida social vendría a ser el área del triángulo, el de acá, que está aquí, entre estos tres puntos. Y se calcularía así, tendríamos una pérdida social, se calcularía yendo el área de ese triángulo, y el área de ese triángulo, hasta el lado por esos puntos, sería por el punto, el de acá, que es el punto, perdón, el de acá que sería un punto 1.2, el punto 1.2, que es el punto de equilibrio, o el otro punto que tenemos, que es el punto 1.2, pero en lo que es el beneficio social. 1.2 en el beneficio social es 10.8. Sería restarle esos dos para hallar la altura de la base de ese triángulo. Y esto lo estaríamos multiplicando por lo que viene a ser la altura, que también estaría dada por el punto 1.2 y el punto 1.8, que son los puntos de equilibrio, ¿no? Que sería el punto de acá y el punto de aquí. Le estaríamos restando y dividiendo entre 2. Y al final mi pérdida social vendría a ser 28.8. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias por la atención. Bien, gracias al grupo. A ver, vamos a hacer algunos comentarios. Al final vamos a ver lo del modelo. Me parece que no han terminado de elaborar un modelo. Pero vamos a ver, no he visto la relación en las exposiciones de la matriz de 3×3 con el tema de externalidades. Si ustedes recuerdan de que cuando llegamos al capítulo 4, ¿no es cierto?, donde hablábamos de las fuerzas del mercado, de la oferta y de la demanda, terminamos con esta matriz de 3×3 que tenía 9 celdas, que en realidad tenía 8 celdas, que en realidad 4 celdas eran sencillas y las 4 otras celdas eran un tanto más complicadas porque implicaban cambios en la oferta y en la demanda, ¿no es cierto? Y que la propuesta metodológica del profesor Manchio era, punto número 1, digan que se mueve, ¿no?
punto número 2, digan en qué dirección se mueve, si es una expansión o es una contracción, y punto número 3, digan cuál es el impacto sobre el equilibrio, ¿no? Sobre el precio y la cantidad. Y a partir de ese capítulo, lo que viene son las aplicaciones, que es el capítulo de externalidad, es el capítulo de comercio internacional, el capítulo de impuestos, el capítulo de bienes públicos y de recursos comunes, ¿no? Que precisamente se les ha encargado que hagan ustedes un modelo de esta aplicación. Entonces, no lo he visto el modelo, no lo he visto, pero luego lo vamos a conversar un poco más. Vamos a un elemento muy práctico. Cuando tenemos un ejemplo de externalidad positiva, me dicen la contratación de un guardia nocturno de parte de un vecino. Yo no sé si esa externalidad es positiva o si más bien esa externalidad es negativa. ¿No? Porque vamos a ver, pongamos en este caso, ustedes son los ladrones, ustedes, ¿de acuerdo? O la compañera que intervino, ¿no? Creo que era Jocelyn, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, Jocelyn, tú eres ladrona, ¿de acuerdo? Y tú eres ladrona de viviendas, ¿correcto? Entonces la pregunta es, si yo en mi casa he contratado un guardia nocturno, ¿no? ¿Tú crees que mi vecino quede protegido o más bien se genera un incentivo perverso para ti, que eres la ladrona, tu negocio es robar viviendas? Le dice, bueno, yo no voy a robar la vivienda donde hay un guardia, voy a robar la del vecino. Entonces, es probable de que la externalidad se considere como una negativa. Es probable, digo yo. Entonces, ¿qué nos dices tú? ¿Ah? Bueno, acá me dice Joaquín de que depende de la perspectiva, es positiva o negativa. Muy bien, por lo menos estamos admitiendo de que el ejemplo puede dar lugar a pensarlo en términos positivos como en términos negativos. Pero, ¿qué cosa es lo que me dice Jocelyn? Hablando Sí, del profesor. problema concreto, ¿no? O sea, yo he contratado un vigilante particular nocturno y no sé, se me ocurre pensar de que al yo hacer esa contratación, a mí se me ocurre, ¿eh? Quiero tu piensa. Si Sí, a mí me profesor, ocurre tal que vez, al contratarlo yo me he protegido y no me interesa si los ladrones vayan a otras casas, dado que a mi casa no van a venir. Adelante. sí, profesor. Sí, tal vez me faltó especificarlo porque en sí era para un grupo de viviendas, ¿no? Ok, excelente, 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 ¿no? Ahí más bien se desata el principio número 4 con incentivos perversos, ¿no? O sea, se hace la contratación, por ejemplo, para una cuadra o para 2 cuadras, ¿no? De vigilantes de 24 horas, 2 turnos de 12 horas, se calculan los costos, se divide entre los vecinos, ¿no? Y cada vecino le cuesta pues 30 soles al mes, y todo empieza muy bien hasta que uno de los vecinos dice, no, yo me voy a declarar lapicito y no voy a pagar porque soy pobre, pues, ¿no? Entonces, cuando vienen a cobrar los de la junta vecinal, les digo, miren, soy muy pobre, ¿no? Así que yo no voy a pagar. Y al no pagar, yo, pues, ya no se logra cubrir el pago de los vigilantes, o de repente sí se logra cubrir el pago de los vigilantes y se genera un nuevo incentivo perverso. Entonces el vecino dice, pero si no paga y yo pago, pues yo tampoco no voy a pagar, ¿no? Entonces se abren los incentivos perversos. De acuerdo, hay externalidades positivas, hay externalidades negativas. Y perdón, el segundo punto que yo quería comentar aquí antes de ver lo del modelo es el tema siguiente, ¿no? El tratamiento que se hace, lo ha explicado muy bien, lo han explicado muy bien ustedes, ya solo quería precisar de que la corrección de externalidades es de 2 tipos, ¿no? Ustedes lo han dicho también, ¿no? Una es con el teorema de Coase y la otra se conoce como impuestos Pigou o impuestos pigovianos, que pueden ser positivos si en ese caso es impuesto, o pueden ser negativos si en ese caso es subsidio, ¿no? Entonces,
la idea es la siguiente, ¿no? Coase es un economista que murió a los 104 años de edad. 104 años de edad. Él ha muerto hace unos 8 años o algo así. Y a los 104 años de edad él paraba viajando de Estados Unidos a China porque tenía un proyecto en China. Imagínense ustedes, cuando hablamos de la ley de los rendimientos decrecientes y tenemos a Coase, Ronald Coase, a los 104 años viajando a China porque está trabajando, pues, ¿no? Bueno, la muerte le llegó de un momento a otro, pero podría haber seguido adelante, ¿no? Eso quiere decir que cada uno tiene su propia ley de rendimiento decreciente. Bueno, Coase sostenía, y este es el tema que quiero plantearles a ustedes, el arbitraje es algo que tiene que ver con la capacidad de negociación que hay entre las personas afectadas y las personas que generan la externalidad. Ojo, cuando no hay un problema de legalidad, ¿no es cierto? Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Mi vecina, a la que odio a muerte, tiene un perro que lo odio más todavía, y mi vecina, como es muy limpia, saca a su perro a las 6 de la mañana, y su perro viene al jardín externo que tengo yo en la puerta de mi casa, para el cual yo pago jardinero, viene y se ensucia en mi jardín, ¿no es cierto? Es un ejemplo típico de externalidad negativa, ¿no? Entonces, cuando veo al perro lo quiero matar, cuando veo a la vecina también la quiero matar, ¿no? El problema es, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago? O sea, estamos hablando de viviendas, en este caso propias, ¿no? De ambos, o de decir, vamos a vivir a largo plazo acá. Y bueno, tampoco conviene tener malas relaciones con los vecinos, ¿no? Entonces, le reclamo a la vecina me dice, no es la caca, es mi perro. Coja usted la caca, hágale un examen de ADN y ahí vemos, pues, si es mío o no es de mi perro, no es de mi perro, ¿no? Bueno, ¿qué hago en ese caso? Pues simplemente cuando el maldito se ensucia, yo, mi esposa, pues, que nos toque, pues vemos y limpiamos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y cuando lo veo al perro, si puedo lo pateo, ¿no? Entonces, ahí se está aplicando el teorema de Coase. O sea, el costo de negociar es muy bajo, ¿ya? Pero el punto fundamental acá en el tema de externalidades es que no interesa quién es el que asume el costo de la externalidad para superarla. No es que, como la vecina es la que genera la externalidad que a mí me hace daño, ella tiene que pagar el costo. En este caso soy yo el afectado y yo asumo el costo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el costo es muy bajo. El costo es muy bajo. Entonces, les digo esto porque a raíz de la exposición estaba recordando el caso de Elinor Ostrom. Elinor Ostrom es una psicóloga. No sé por qué razones los psicólogos sacan premio Nobel de Economía, pero Elinor Ostrom es una psicóloga que ganó el premio Nobel de Economía hace unos, no sé, 10, 12 años, y ella había trabajado un tema bien interesante que tiene que ver con las posibilidades de negociación para evitar conflictos sociales. Aplicando la teoría de Ostrom, en el Perú no se hubieran producido desgracias como las que ocurrió en el norte, donde en digamos, en un conflicto social con grupos, digamos, nativos, ¿no? Murieron 6 policías y desaparecieron varios de los, digamos, nativos en la zona por razones que tenían que ver con la presencia de una empresa que iba a extraer petróleo o algún mineral en la zona, ¿no? Bueno, Ostrom sostuvo de que la población nativa manejaba el concepto de renta, de alquiler, ¿no? Y que hubiera sido tan sencillo simplemente decirles a ellos de que se iba a permitir el acceso de la inversión, ¿no? En la zona y que iban por el uso de su suelo, iban pues a recibir una renta, un alquiler, ¿no? Y que si eso hubiera ocurrido no hubiera habido ningún problema. Lo que ocurre es que en el Perú, no ocurre en otros países, ojo,
En Estados Unidos, por ejemplo, no ocurre. O sea, en Estados Unidos, si tú eres propietario de un terreno, eres propietario del terreno y de lo que está debajo. De lo que está debajo. ¿No? Eres propietario de todo. En el Perú tú eres propietario del terreno, pero el subsuelo es propiedad del Estado. El subsuelo. Entonces, en el Perú, como el subsuelo es propiedad del Estado, el Estado se lo dio a una empresa privada para que explote un mineral, etcétera, y en el norte, y se produjo el conflicto social. Ahí el tema es que, de acuerdo a COAS, el costo de negociar era muy elevado, porque estamos hablando de una empresa que podría pagar equipos de abogados muy caros frente a un grupo de una población aborigen nativa que no tendría los recursos para pagar eso, y si los tuviera, entonces los costos de esa negociación serían carísimos, ¿no? ¿Cómo te pones de acuerdo tú entre un grupo de empresarios de 10 personas, por ejemplo, contra 4.000 personas, ¿no? Entonces el costo es muy alto, ¿no? En el caso en el que estamos hablando, que yo sí le señala, de el vecino contrató una vigilancia, o el caso mío del perro, el costo es bajo, somos 2 personas que negociamos, y puede ser de que el que pierde asuma los costos o el que gana asuma los costos. ¿Ok? Pigú, al contrario, simplemente lo que está diciendo Pigú es, si no se pueden poner de acuerdo entre ellos, bueno, pues el Estado tiene que intervenir. ¿Y cómo interviene? Y ahí lo han dicho bien ustedes, interviene fijando subsidios o impuestos. Ahora sí me gustaría que puedan ir al modelo, por favor. Bien, ahí tengo la impresión, por eso es que pregunto, ¿ya? ¿Estamos hablando de un modelo que responde a las ecuaciones planteadas o estamos hablando de que es un modelo que responde a cualquier ecuación? O sea, podemos colocar los parámetros y cambiar. O sea, recuerden de que ahí ustedes empezaron señalando tengo problema 1 y tengo problema 2, ¿no es cierto? Con una ecuación, con las ecuaciones correspondientes. ¿Pueden ir a donde están las ecuaciones? Ok, eso. Entonces, este modelo resuelve ese paquete, esos 2 problemas y nada más, o podemos cambiar los parámetros. Por ejemplo, P es igual a Q medios, o mejor, P es igual a 0.5 por Q más 1, ¿no? Entonces la pendiente 0.5 la puedo cambiar a 1, a 1,5, a 2, a 3. Esa es la pregunta. Sí se puede, profesor. ¿Ya podrías hacer el cambio, por ejemplo? ¿En cuál, profesor? En la ecuación anterior que tú has mostrado. Ah, correcto, en la primera para lo que es En el producción. ejercicio. En el Ah, ya, primer entonces, ejercicio, ahí en el está. primer ejercicio Sí. En pendiente de lugar de 0.5 me 0,5, dijo. cambiar a 1, a 1,5, a 2. Ah, sí, profesor. En este caso estaría cambiando a 1 A 1, por ejemplo. Ya, está y correcto. acá. Ok, suficiente, suficiente. Me quedó muy claro. Eso mejora notablemente lo planteado por ustedes. Creo que no era necesario colocar tantos valores. Cuando me pones valores discretos de 0, 4, 5, 10, 11, 12, entonces puede generar, como a mí me ha generado, la impresión de que el modelo es discreto y no es un modelo continuo, ¿no? Ah, correcto. Es que más que todo se lo hace para que se pueda poner, digamos, el gráfico sea de esta manera, porque Sí, si me no, parece no muy son bien. exactos. Repito, me parece muy bien, creo que ya eso resuelve todo, me parece que está bien trabajado. Ok, gracias al grupo número 3, que es el primero en exponer. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención del propio equipo, no sé. Muy bien, no hay. Entonces, recuerden, hoy día deben enviarme el archivo, ¿eh? Deben enviarme el archivo. Repito, me parece muy bien el trabajo con la aclaración que me acaban de hacer, sobre todo en la parte del modelo. ¿Ok? Muy bien, dejan ustedes de compartir pantalla, por favor. No, profesor, muchas gracias. Gracias también. Gracias, profesor. Ya. Gracias a ustedes.
Vamos al segundo grupo, que es el grupo número 4. Ahí está Luis Canchaya, Antonio Salcedo, David Flores, Luis Gavilán y John Valenzuela. ¿Está bien 15 minutos? Sí, profesor, está bien 15 minutos. Sí, Ok. profesor. Pueden empezar Sí, entonces. sí, profesor. Bien, con esto inicio la presentación del grupo número 4. Buen día a todos mis compañeros del aula, buen día a este maestro Guillermo Pereira. El Bien. tema del que hablará el grupo número 4 será el comercio internacional. Más específicamente, los aranceles. Los integrantes del grupo 4 es Antonio Salcedo, Luis Gavilán, John Valenzuela, Luis Canchaya y David Flores. El objetivo de esta presentación es comprender cómo se comporta el mercado en caso de agregar el impuesto arancel. Pero para todo esto, ¿qué es el comercio internacional? Se define como comercio internacional al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de distintos países y sus mercados, ya sea interno o externo. ¿Cómo funciona el comercio internacional? Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Estas regulaciones es el arancel, por ejemplo. Los aranceles. ¿Qué es un arancel? El arancel es un impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero que se venden en el mercado nacional. Las principales finalidades de los aranceles es para obtener ingresos para el Estado y para proteger las industrias nacionales ante la competencia extranjera. La principal razón que impulsa a los consumidores a consumir bienes producidos en el extranjero es que generalmente son precios más baratos que en el mercado nacional. De esta manera, al agregar el impuesto arancel, esto aumentará el precio, lo cual desincentivará a que los productores nacionales ya no realicen estas compras. Existen tipos de aranceles, ad valorem, cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduanas de la mercancía, generalmente el valor en aduanas. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida. Mixtos, cuando se trata de las combinaciones de los dos anteriores. A continuación, mi compañero David Flores. Bueno, continuando con la exposición, las divisas son todas aquellas monedas extranjeras. Dentro de estas divisas existen 5 muy importantes, que forman los activos de las reservas internacionales. Estas divisas son el dólar de Estados Unidos, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. También, este conjunto de divisas se les puede llamar como derechos especiales de giro. Ahora, supongamos que hay un país donde no esté con comercio internacional, sea un país cerrado. Bueno, este país cerrado tendrá un conjunto de consumidores que será la curva de la demanda nacional, un conjunto de vendedores que sería la pendiente de la oferta nacional. El excedente del consumidor será el área debajo de la curva de la demanda nacional hasta llegar al punto de equilibrio. El excedente del productor será el área por arriba de la curva de la oferta nacional hasta llegar al precio de equilibrio. ¿Qué pasa si este país cerrado se abre al comercio internacional? Bueno, ocurren dos cosas. Este país se puede volver exportador o importador. Si el precio nacional está por debajo del precio mundial, se dice que este país tiene ventaja comparativa en la producción de bienes con respecto a la producción de bienes del mundo. También podemos ver que si el precio nacional está por debajo del precio mundial, este país se convierte en un país exportador. Y también la cantidad ofrecida aumenta, la cantidad demandada disminuye. Hay también un cambio en los excedentes. El excedente inicial sin comercio internacional de los demandantes disminuye, siendo el área A más B, el área sin comercio internacional,
ahora con comercio internacional se reduce a solamente el área A. El área del excedente del productor aumenta, siendo el área C sin comercio internacional, ahora con comercio internacional aumenta C más B más D. Si el precio nacional está por arriba del precio mundial, eso significa que los productores mundiales, la producción de bienes mundiales, tienen una ventaja comparativa con respecto a a la producción de bienes nacionales. También hay como podemos ver, el precio del precio mundial está por debajo del precio nacional, lo que ocurre que este país se convierte en un país importador. Y también que la cantidad demandada aumenta y la cantidad ofertada disminuye. El área del excedente demandante aumenta, siendo el área A del excedente del demandante sin comercio internacional, aumentando el área A más B más D con comercio internacional. También el excedente del productor era el área C más B. Ahora se reduce solamente teniendo el área C. Tanto el país importador como exportador tienen beneficios, ya que el excedente total aumenta, siendo el excedente total sin comercio internacional el área A más B más C. Ahora con comercio internacional aumenta, siendo ahora A más B más C más D. El área D sería el beneficio del comercio. Bueno, ¿qué pasaría si por estas razones este país con comercio internacional aplica un arancel? Si aplica un arancel, el precio aumenta. El precio con comercio internacional aumenta, acercándose al equilibrio sin comercio, donde no había un comercio internacional. También podemos ver que la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad demandada disminuye. Podemos ver cambios en los excedentes. El excedente del consumidor disminuye, siendo el área A más B más C más D más E más F el excedente del consumidor sin aplicar el arancel, y aplicando el arancel sería solo el área A más B. El excedente del productor aumenta, siendo G el excedente sin un arancel, y ahora con el arancel sería C más G el área. El área E significa todas aquellas recaudaciones que se lo lleva el Estado. Podemos ver que el excedente total disminuye, ya que el excedente sin aplicar un arancel era el área A más B más C más D más E más F más G. Ahora, aplicando un arancel, el área disminuye. El área total disminuye, siendo ahora solamente A más B más C más E más G. Podemos decir que hay una pérdida irrecuperable de deficiencia. Y estas se muestran en el área D y F. Bueno, como conclusión tenemos que si hay un mercado o un país que está cerrado, lo recomendable es que este país se abra al comercio internacional. Al abrirse al comercio internacional, este país es recomendable que no pueda aplicar aranceles. Le paso a mi compañero Gavilán para que explique el modelo económico. Agradeciendo como siempre el pase, vamos a pasar al modelo, que es lo que todos estamos esperando. Acá tenemos el sin arancel y con arancel. Por ejemplo, pues acá puedes ver que el precio y la cantidad de equilibrio son iguales. ¿Qué pasa cuando hagamos un arancel? Eso es lo que estábamos esperando. Le ponemos 30. Por ejemplo, el precio sube y la cantidad demandada baja. Ahora, tú dirás, ¿eso que hemos hecho de importaciones y exportaciones por las puras? No, tranquilo, acá vamos a hacer unos ejercicios. Y el que les habla va a ser uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio. En un cierto país se tienen las siguientes ecuaciones. Como puedes ver, de oferta y demanda. Verifique si conviene importar o exportar si se sabe que en el mercado mundial se tienen las siguientes ecuaciones. Como puedes observarlas, y un arancel de 30 unidades monetarias. ¿Por qué unidades monetarias? Porque estamos hablando de un cierto país. Ya, por ejemplo, acá ya le puse, ya está puesto. Ya. Vamos a quitar esto porque todavía quiero que veas
este es el precio de equilibrio en el mercado nacional, y en el mercado mundial este es el precio de equilibrio. Tú sabes que esta cantidad, este precio de 2.258, como hemos visto en la teoría, se reemplaza acá, que ahí en esa línea amarilla se puede reflectar. Y como puedes ver, la línea verde te representa la cantidad ofertada. Acuérdate que esta línea naranja es la oferta y esta línea azul es la demanda. Por lo tanto, esta línea celeste, ¿qué te representaría? Exactamente, la cantidad demandada. Y cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, conviene importar, como dice el modelo. Ahora, esto también concuerda con lo que ha dicho nuestros compañeros en la teoría, ¿sí o no? Claro, acuérdate que cuando el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio del mercado nacional, conviene importar. A continuación le paso a mi compañero John para explicar el siguiente problema. Bien. Buenos días con todos. Gracias por el pase, compañero. Vamos a continuar con el siguiente problema. El gobierno aplicó un arancel de 40 unidades monetarias a las empresas. Están representadas por las dos ecuaciones, ¿no? P igual a 2.500 menos Q y P igual a 250 más 2Q. Haya la gráfica en su modelo, considerando los precios del mercado mundial de la anterior pregunta. Vamos al modelo. Bien, vamos a colocar los datos. En el mercado nacional, en A sería 2.500, en B 1, en C colocamos 250, en D colocamos 2. Bien, ahora el mercado mundial queda tal como está, y en el arancel, como está en el problema, no, un arancel de 40 unidades monetarias. Bien, ahí observamos en las gráficas también. En el penúltimo recuadro, al precio mundial, vemos, ¿no?, que la cantidad demandada es 236, la cantidad ofertada es 1.007, y vemos que la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada, y por lo tanto la diferencia sale negativa si observamos el último recuadro. Esto implica que conviene exportar. Bien, a continuación le doy el pase a mi compañero Luis Fausto. Gracias, compañero, por el pase. Bueno, habiendo visto los dos ejemplos de dos casos, lo que es la exportación y la importación, yo les voy a explicar un caso particular que vendría estando analizado por el siguiente problema. Dice así: el mercado de las sillas está definido por las siguientes curvas de oferta y demanda. Tenemos las respectivas ecuaciones. Vamos a realizar los cambios a la ecuación de la demanda para el mercado nacional. Cambiamos los valores de A y B. Para A vendría a ser un valor de 2.000. Para B sería un valor de 1, que vendría a estar representado por el cuadro del mercado nacional de la línea azul. Luego podemos hacer los cambios para los valores C y D. Para el valor de C, un valor de 50. Y para el valor de D, un valor de 4. Que vendría a estar representado en el cuadro del mercado nacional para la línea naranja. Luego realizamos un cambio para el mercado mundial con los siguientes valores E y F. Para el valor de E le pone un 3.000 y F un valor de 3. Bueno, sigue así. Luego realizamos, vemos en el cuadro del mercado mundial que vendría a estar representado por la línea azul. Siguiente, realizamos los siguientes cambios para los valores G y H. Para G ponemos un valor de 200 y para H un valor de 3, que vendría a estar representado por la línea naranja en el recuadro del mercado mundial. Y realizamos un cambio del arancel con un valor de 20. Y vemos, oh, casualidades de la vida, no, señores. ¿Qué pasó? La cantidad ofertada y la cantidad demandada se han equilibrado. Eso quiere decir que la línea amarilla del mercado nacional coincide con el punto de equilibrio. No existe exportaciones ni tampoco importaciones. No se genera ganancia del comercio al mercado internacional, señores. Es un caso muy particular y ahí nos dice en el cuadro que no hay intercambio internacional. Después de haber concluido con el análisis del comercio, se puede comprobar
mejor que uno de los 10 principios de la economía del capítulo 1, que dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Eso sería todo con nosotros. Muchas gracias. Bien, gracias. Ok, gracias. Bien, pero de acuerdo, estamos en el mes patrio. Bueno, gracias al grupo número 4 que ha hecho su segunda exposición, la segunda exposición. A ver, tenemos un modelo bastante completo, bastante completo. Hay un buen trabajo ahí en términos del modelo. Creo que voy a hacer un par de preguntas allí, pero antes quisiera preguntar por, al comienzo, cuando hablaron de las monedas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Cuando hablaron de las monedas para el comercio internacional, si pueden ir a esa parte, había Sí, 5 monedas, David, me parece. David comparte, compañero, que esa parte estaba ahí, Por favor. tuya. Sí, es de la Sí, sí. teoría. Por favor, esa parte. Ok, ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Yo no sé si ahí les falta una moneda, particularmente cuando la situación internacional ha cambiado en los últimos meses. La pregunta para todo el grupo, ¿no? No sé Profesor, si... Adelante. ¿Cuál sería? el Kanchaya, ¿vendría a ser la moneda rusa, el rublo? Excelente, ¿no es cierto? Ajá, ¿No? Porque fíjense, ustedes están poniendo el yen japonés, ¿no? Y Rusia, pues, es un país mucho mayor, mucho más grande, con mayor desarrollo en su capacidad productiva, todo, y con recursos claves hoy día, ¿no? Frente a la guerra que ellos han desatado contra Ucrania, se ha generado un problema en el mundo que ha hecho de que Rusia diga: no voy a comerciar con dólares, el que quiere mi petróleo, el que quiere mi gas, me paga en rublos y punto. Y Alemania le está pagando en rublos a Rusia, ¿no? Alemania ya le está pagando en rublos, y los demás probablemente hagan lo mismo. Creo que faltaría considerar eso. No es un problema, ¿eh? Solo quería señalar de que dada la situación actual, ahí hay que pensar en una moneda también como esta. El yuan chino, y estamos hablando pues China es uno de los países probablemente dentro de poco primera potencia económica mundial, lo mismo el dólar de los Estados Unidos. El euro no tanto, ¿no? Hay economías como Alemania, como Francia, Italia también, que son importantes, pero en conjunto Europa es pequeño comparado con China, con los Estados Unidos, con Rusia. Y finalmente la libra esterlina, estamos hablando de una isla, Inglaterra es una isla finalmente, ¿no? Pero bien, pero está bien, solamente quería, repito, refrescar el tema. Ahora sí pueden poner el modelo, por favor. Sí, profesor, ahí pongo el modelo. Entonces, Gracias. sí se observa, ¿no, profesor? Sí, ahora sí. Está muy bien, está bien planteado el tema, pero cuando ustedes aplicaban el modelo había una parte donde salían los aranceles se colocaba en color rojo, me parece, ¿no? Espérese. Sí, Es en los ejercicios. Ajá. ok, Aquí está. ¿no? Entonces, allí cuando hicieron el ejercicio según el cual el resultado era que le conviene exportar al país, si pudieran replicarlo ese. ¿Me da un tiempo para ponerle los Claro, datos? claro, claro, claro. A ver, ese profesor, un toque, sí. Acá tengo los datos. ya te he visto, compañero. 2501, 250 y 2. En el El mundial, arancel, compadre. no, el mundial era 5000, Ya. 3, 400. En el Y 2. H2, ajá. Y el arancel también, 40.
Ahí está, gracias. Claro, ok, entonces ese era el punto. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es el arancel de 40? Esa era la pregunta, ¿no? O sea, fíjense, los aranceles son una política que se aplica para elevar el precio de la importación de tal manera de que se reprime la importación y se promueve la producción nacional. Pero si ya nosotros, dado los cambios en los parámetros de demanda y de oferta nacional, ya estamos por arriba del precio del mercado mundial, porque fíjense, el precio en el país es 1.750, pero el precio en el mercado mundial es 2.264, ¿no? En otras palabras, el resto del mundo está interesado en comprarnos a nosotros, porque nosotros somos los que más eficientes, ¿no? Y entonces es el mundo el que nos va a aplicar aranceles a nosotros. Acá no tiene sentido el valor del arancel, ¿no? Entonces, yo sugeriría un ajuste, si pueden bajar un poquito más la hoja, ahí no hay. Ustedes han hecho algo excelente al colocar un condicional allí en el valor cuando ustedes restan las cantidades demandadas de las cantidades ofertadas. Entonces le han puesto un condicional que le sale, conviene exportar, conviene importar, o hay el equilibrio, el último ejemplo, digamos, curioso que nos planteó uno de ustedes, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Pero sí, digamos, lo que conviene es exportar, entonces el arancel debería ser también un condicional e inmediatamente se convierte en cero, ¿no? Esa es la sugerencia, ¿no? Ahí entendí, profesor. No sé si, exacto, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ustedes han armado un modelo que es bien completo, es más completo de lo que se habían propuesto en términos del título, porque el título que querían plantearse era el de los aranceles, ¿no es cierto? Era el Sí, de los profesor. aranceles. Sí, profesor. Pero repito, el arancel lo que hace es, o hagamos una cosa, coloca ahora el ejercicio donde lo que conviene es importar, ¿no? Ah, el primerito. Ah, ya. Claro, Ahorita, profesor. exacto, el primero, por favor. 4.000, 2 200 más 6. Esto era de 30. 30. Ahí está, profesor. Ok. Entonces, fíjense, lo que está ocurriendo ahí es que ustedes tienen un precio del mercado mundial que está en 22.58, ¿no es cierto? Sí. Mientras que nuestro precio está en 30.50, ¿no? Es decir, nosotros compramos dentro del mercado nacional a 3.000, cuando lo podemos traer del exterior a 2.260, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos conviene, obviamente, es importar. Pero cuando nosotros importamos, lo que ocurre es que se va a caer definitivamente la cantidad que producen las fábricas dentro del país, ¿no? Porque el equilibrio antes de abrir el mercado mundial estaba en 475, era la producción, ¿no es cierto? Que era la producción de nuestras fábricas que contratan a nuestros connacionales y permiten el mantenimiento de sus familias, ¿no es cierto? Entonces, ahora se abre el mercado a las importaciones y en lugar de producir como 475, estamos produciendo como 343. Entonces, esa diferencia de 475 versus 343 es una contracción muy fuerte de la producción. No estamos hablando de 340, 130 más o menos de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa si esos 30 de diferencia significa el cierre de 10 empresas y el despido de cientos de trabajadores y ahí están los padres de ustedes, ¿no? Entonces uno dice, oye, la importación está bien, pero está mal,
¿no es cierto? Exportación está bien, pero está mal. O sea, se abrió el mercado, se abrió el mercado peruano al mercado mundial, y los consumidores que antes pagaban 3.050, ahora están pagando 2.258. Entonces los consumidores están felices, pero los productores no. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace un balance? Entonces, la idea de la política arancelaria es decir, vamos por parte, ¿ya? Vamos a colocar un arancel, ¿no? El arancel va a ser, qué sé yo, de 30, de 50, de 80. Ustedes pueden hacer las estimaciones, los cálculos de eso. Pero la idea no es colocar un arancel para que retorne la producción nacional a 4.75, sino para que se recupere, por ejemplo, de 343, digamos, a 400. Y le decimos a los productores, mira, voy a mantener el arancel durante 2 años. Si en 2 años tú no mejoras tu tecnología, es decir, no eres más eficiente, entonces desaparecemos el arancel y bueno, tu empresa tiene que cerrar porque debe cerrar. O sea, no pueden ustedes producir a niveles ineficientes, ¿no? Entonces, creo que yo lo dije en algún momento, si a mí se me ocurre comprar un lapicero en China, yo lo compro, y lo he comprado, ¿no? No he comprado uno, he comprado 10 lapiceros en China, ¿no? Es decir, en lugar de irme a la librería a comprar 10 lapiceros, yo he preferido irme a China a comprar 10 lapiceros. Y miren cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Con el comercio internacional, con la apertura. Es decir, yo entro a AliExpress, ¿no? Busco lo que quiero, encuentro un lapicero que me vale $0.50, digo, debe 10 lapiceros, ¿no? Y lo compro y me lo traen acá a la puerta de mi casa. De China me lo traen a la puerta de mi casa. O sea, antes yo podía hacer eso solo si yo compraba, pues, qué sé yo, un container, ¿no? De 10 millones de unidades, ¿no? Entonces lo traía, pero yo no necesito 10 millones de unidades. Yo necesito 2 lapiceros, 3 lapiceros. Compré 10. Y a los 45 días me tocaron la puerta de la casa y me traen el paquete, ¿no? Con los 10, sin mayores costos. Ese es mercado mundial. Entonces, ahora los productores nacionales tienen que competir con eso, porque esa es una realidad, ¿no? Entonces, la sugerencia es esa, que hagan esa modificación. Tiene un modelo completo, tiene un modelo bien completo. Entonces, hagan en lo posible esa modificación, porque no tiene sentido hablar de la presencia de un arancel cuando ustedes están exportando. Cuando están importando, el arancel tiene la idea o está motivado para evitar un mayor costo social para las empresas que tienen costos demasiado altos frente a la competencia mundial. Pero se les da plazos, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente, el Perú es un país que está, digamos, integrado, forma parte de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y no puede fijar un arancel que no tenga la autorización de la Organización Mundial de Comercio, y no puede dejar de ser también transitorio, ¿no? Temporal. Entonces dice, bueno, para esta industria sí, pues ustedes están muy mal, ¿eh? Entonces, la idea de que el precio del mercado mundial sea muy bajo comparado con el del mercado interno es la del principio número 4, ¿no? O sea, la gente responde a los incentivos. Es decir, oye, ¿qué te están diciendo? Otros lo están haciendo mucho mejor que tú. Entonces tú tienes que o ser igual que ellos, o ser mejor que ellos, o si no puedes hacerlo, tienes simplemente que dejar de producir eso y buscar otro. Y entonces vuelvo a el número 3, que es las ventajas comparativas. ¿No es cierto? Ok, muy bien. Me parece, repito, un buen trabajo en términos del modelo. No sé si alguien quiere intervenir del grupo o del resto de compañeros. Muy bien, no hay intervenciones, entonces, por favor, ustedes dejan de compartir. Sí, profesor, ahí dejo de conversar. Gracias, ¿sí? Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Ok.
Gracias, Vamos, profesor. entonces, gracias, gracias a usted. Vamos con el último grupo, que es el grupo número 1. Ahí está Alessandra Cari, está Pablo Condori, Yajaira Rivera y Diego Varillas. Ya pueden compartir pantalla. Adelante, por favor. Ok, empiezan 15 minutos, ¿está bien? Sí, profesor. Gracias. Buenos días, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 1, que está conformado por Alessandra Cari, Pablo Condori y Diego Varillas, y quien le habla, vamos a exponer el tema de frontera de posibilidades de producción. Marco teórico. Primero, para poder entrar en este tema, tenemos que conocer ciertas definiciones. Primero, frontera de posibilidades de producción. Es una gráfica que muestra las combinaciones de producción que una economía puede tener, todos los factores de producción. Estos factores de producción pueden ser los recursos que posee y la tecnología de la que dispone. Capacidad productiva. Es el techo de máxima obtención de bienes y servicios que puede lograrse por unidad productiva durante determinado tiempo. Factores productivos son los recursos empleados para producir bienes y servicios que van a satisfacer tus necesidades. Después, bienes y servicios son los satisfactores que se elaboran en el proceso de producción para cubrir las necesidades humanas. Baja, por favor. Gracias. Ventaja absoluta. Es la habilidad que se tiene para producir un bien usando menos insumos que otro productor. La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar determinado objetivo o resolver un problema. La eficiencia productiva se logra cuando en el proceso de producción las entradas son las menores posibles en proporción a las salidas, permitiendo que se alcance el máximo rendimiento en relación a los recursos empleados. El costo de oportunidad es lo que se sacrifica para obtener algo, y la ventaja comparativa, que es la habilidad para producir un bien con un costo de oportunidad más bajo. Es posible que una persona tenga una ventaja absoluta para producir dos bienes, pero es imposible que tenga una ventaja comparativa en la producción de ambos bienes. Bueno, le doy paso a mi compañero Diego, que va a exponer el siguiente modelo. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a exponer sobre el modelo. Compañera, ¿podrías bajar un poco más para mi explicación? Bajar a la parte de abajo. Más abajo. Muy bien, para explicar el modelo hay que explicar de dónde viene. Aquí tenemos una fórmula genérica, una construcción genérica del modelo de las fronteras de producción, que como sabemos, al tratar de encontrar los límites de la producción de, en este caso, una economía, tenemos dos puntos máximos de producción, que cuando esos puntos se alcanzan se minimiza la producción del otro bien. Esto en temas de fórmula matemática se comporta como esta ecuación que está en coeficientes y exponentes genéricos, eso sí, tanto las variables como los coeficientes como los exponentes tienen que estar en positivo. Todas las funciones, todas las fronteras de reproducciones lineales parten de tener exponentes positivos para poder desarrollarse. A partir de esta fórmula genérica, que más que un modelo es más bien una abstracción, construimos los siguientes dos modelos, si podría subir un poco. Sería el primer modelo, que este es un poco parecido al que el profesor puso el ejemplo del profesor Byron Brown, que a través de las horas empleadas para producir un bien, en este caso iguales, y la eficiencia que se tiene para producir, en este caso es eficiencia la cantidad de bien producido por hora, que en este caso no llega a 1, pero podría ser más, y la producción total. A partir de estos datos podemos construir esta frontera de producción, que a su vez la podemos modificar. Es dinámica, puede ir variando, y a su vez aquí está la fórmula general, que es la relación que presenté hace un momento. Y a través de estas variables podemos a su vez determinar la ventaja absoluta. Es verdad que para que haya ventaja absoluta tenemos que
para poder definir de manera correcta la ventaja absoluta, la cantidad de recursos invertidos en este ejemplo trabajo tiene que ser igual. Pero por otro lado sí tenemos la ventaja comparativa. En este caso, la ventaja comparativa sería el de A, ya que al ser un número mayor significa de que el denominador es menor, es decir, los sacrificios empleados para la producción son menores. ¿Podría subir a través del siguiente ejemplo? ¿Podría subir, por favor? Ya está bien. Y luego tendríamos, ya que esta sería un poco una construcción un poco más específica de una frontera de producción. Esto es algo bastante común, sobre todo en los ejercicios. Obviamente sigue los patrones de la fórmula genérica, pero no sigue como tal los patrones del modelo previamente presentado. Pero sí que evidentemente sigue los de la abstracción que hemos presentado en un primer momento. Dejo paso a mis compañeros. Ok, hemos propuesto 2 ejercicios con respecto al modelo. El primer ejercicio dice, la economía de un país produce únicamente 2 bienes, cereal y vid, y tiene sus recursos plena y eficientemente empleados. En esta situación, las opciones de producción que se tienen son las siguientes, y se presenta en la tabla. El ejercicio nos pide realizar la representación gráfica de la frontera de posibilidades de producción y calcular los diferentes costes de oportunidad. Bueno, como hemos visto ya anteriormente, mi compañero lo explicó, pues teniendo como base la forma genérica que le explicó, hemos realizado la frontera de posibilidades de producción para este caso. Igualmente es dinámico, como lo ha explicado el compañero. También se puede cambiar ahí, perdón. Y nuestro modelo va a variar aquí. Y para calcular los diferentes costos de oportunidad, pues al cuadro le hemos agregado estos dos y hemos hecho con una fórmula, hemos hallado los costos de oportunidad para cada bien, para el bien del cereal y para el bien del vid. Esto se logra pues con esta fórmula que hemos propuesto, bueno, que es la fórmula que se usa para hallar los costos de oportunidad, que se resulta de la diferencia entre las diferentes 3 opciones que tenemos. Bueno, las 2 primeras opciones, que serían la diferencia de la opción del vid A menos la opción B del vid sobre la diferencia del cereal de las primeras 2 opciones. Y bueno, así también el costo de oportunidad del vid para las 2 siguientes opciones. El ejercicio 2 nos dice, la economía de un país tiene que decidir entre dedicar sus recursos a la producción de armas o alimentos, y las opciones entre las que se tiene que elegir son las siguientes. Nos dan 3 opciones con referencia a estas posibilidades de producción y nos pide, nos dan la siguiente tabla y nos pide representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. Igualmente, bueno, ya le mostramos cómo lo hicimos. La pregunta 2 nos pide si existiría puntos fuera de la frontera que indicarían, y explique también el significado de los puntos entre los puntos dentro de la frontera y de los que existen sobre la frontera. Bueno, como se sabe o como sabemos, los puntos fuera de la frontera son puntos inalcanzables, imposibles, debido a que no se cuenta con los recursos suficientes para llegar a ese nivel de producción en ambos bienes. Y los puntos debajo de la frontera sí son puntos posibles, pero son puntos ineficientes. La pregunta 3 nos dice, la curva de la frontera de posibilidades de producción es cóncava o convexa, y qué significa que tenga esta forma. Como podemos observar, esta curva es cóncava hacia abajo, lo que significaría que el costo de oportunidad de producir armas es creciente. Y por último, hemos hallado los costos de oportunidad de las armas y los alimentos, igualmente que como lo hicimos en el ejercicio anterior. Pues hemos hallado cada uno de costos de oportunidad para cada opción con respecto a las armas y a los alimentos. Ahora vamos a pasar al examen. Y le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición,
En examen hemos colocado una función que es la que define la frontera de posibilidades de producción. Como sabemos, como vemos, y igual a 98 menos 2 multiplicado por x al cuadrado. Se pide graficarla o dibujarla y obtener los costos de oportunidad con respecto al bien X y al bien Y en el punto 0,80. Para graficarla hemos de poner los números desde el 0, desde x igual a 0 hasta x igual a 7, que es justamente donde el bien Y se hace 0. En ese nivel de producción del bien X, el bien Y se hace 0. De acuerdo a la función que nos indica la frontera de posibilidades de producción. Como vemos aquí en Excel, si se puede mostrar, en Excel se tiene la siguiente función. ¿Lo puedes colocar en la parte de la función? A ver. Es esto, ¿no? Ahí apareció. Bien. Esa es la función que se coloca en Excel, que sería el equivalente a la función que está al costado escrita. Bien, colocando eso, armamos toda la tabla desde el 0 hasta que desde que se hace 0x hasta que se hace 0y, o bien en x de 0 al 7, que es precisamente los valores en los cuales el y y el x son positivos. Y efectivamente debemos analizar solamente esos casos al ser cantidades. Para calcular el costo de oportunidad de y, tenemos igual la diferencia que hemos usado anteriormente y se interpreta que por el costo de oportunidad de y está en unidades del bien X, ¿no? Al querer producir una unidad más de y, vas a sacrificar una producción de 0,5 de x en este intervalo del 0 al 1. Y así con cada uno de los puntos. Aquí tenemos la gráfica de los costos de oportunidad de la frontera de posibilidades de producción, que se grafican todos estos puntos. Y las preguntas son obtener el costo de oportunidad en términos del bien Y en el punto 0,3,80. Y esto sería aquí en la opción B. D. Ahí estaba marcado. Bien. Y aquí, de acuerdo a la fórmula que hemos completado, extendido, que se extiende, se arrastra. Así, bueno, ya había sido arrastrado antes. Nos sale que el costo de oportunidad en términos del bien Y es de 0,1. Y en términos del bien X es de 10. Bien, como vemos, estas preguntas se responden simplemente con la tabla y el gráfico nos indica una gráfica cóncava hacia abajo, lo cual significa que los costos de oportunidad son crecientes y vemos que eso es para el bien X. Luego tenemos la siguiente pregunta, que son los datos sobre la cantidad de horas y la eficiencia. Se tiene dos bienes y se tiene el número de horas y la eficiencia. Se grafica la frontera de posibilidades de producción y para esos datos, para 1000, 0 y para 0,840. Y se pregunta cuánto tiene que variar la eficiencia para que la frontera de posibilidades de producción sea simétrica.
Y la respuesta es que la producción máxima de A debería ser 840, para que al dividirlo entre la cantidad de horas totales que se usa, que es 4000, que está en la parte de arriba, nos daría una eficiencia de 0.21. Y la diferencia de eficiencia sería 0,04. Aquí está la siguiente gráfica, que se ordena así. No sé bien. En la cual ya se tienen las eficiencias igualadas. ¿Puedes seguir bajando, por favor? Hasta donde yo estoy, o sea, donde estoy seleccionando. Allá bien. Bien, para que la frontera de producción sea simétrica, la máxima producción debe de ser 1000 unidades. Por lo que estas unidades tienen que dividirse entre la cantidad de horas. La cantidad de horas que se ha definido en la parte del problema. Y así la diferencia de horas sería 1143. Y aquí ya se tiene una, como lo llamó así, una gráfica simétrica, o que en la cual el valor de 1000, 0 y 0,1000 para cada uno de cada una de las producciones de ahí. Bien. Gracias. Eso sería todo. Ok, gracias al grupo número 1 que está cerrando el rol de exposiciones. A ver, si pueden ir al modelo, por favor. Muy bien. El modelo tiene demasiado, digamos, es como si fueran varios modelos, ¿no? Varios modelos, no es un solo modelo en donde se puedan cambiar los parámetros y ver nuevos resultados, sino hay unos que son lineales y hay otros que no son lineales. Hacen bien al proponer de que en el caso de los no lineales, cuando se habla de una concavidad, estamos hablando de la situación que se planteó, por ejemplo, con el profesor Fung, en el sentido de que si se trate de producir, ¿no?, los bienes X, los bienes Y por parte de fulano y de sutano, cuando trabajan juntos, obviamente la frontera de posibilidad de producción salta, crece, y esta tiene que ser cóncava, esa tiene que ser cóncava, ¿no? Y esa concavidad implica una frontera entre los niveles de imposibilidad, pero tal vez de deseos de planificación, y los niveles de ineficiencia, ¿no?, en el cual probablemente siempre nos encontramos. Pero la frontera es el nivel de la eficiencia dados los recursos. Me da la impresión, la descripción está muy bien, la descripción está muy bien. El modelo es un paquete de submodelos. Creo que podrían haberlo integrado, pero está bien como está allí. O mejor dicho, no estoy diciendo de que haya problemas con eso. Pero creo que una de las cosas que interesaban acá era la medida del costo de oportunidad, y la segunda, derivada de la primera, es qué hacer frente a la presencia de la ventaja comparativa. Y el qué hacer frente a la presencia de la ventaja comparativa implicaba la especialización. Es decir, qué tipo de intercambio puedo realizar de tal manera, atención, de tal manera que para mí lo que era imposible se convierte en posible, y para el otro lo mismo, lo imposible se haga posible, ¿no es cierto? Entonces, ese es, digamos, una cosa importante dentro del tema, ¿no? Si hablamos de frontera y posibilidad de producción, hablamos de ventajas comparativas.
Si hablamos de ventajas comparativas, hablamos del aprovechamiento de la ventaja comparativa, ¿no? Entonces, si puedes ir al cuadro donde estaba el costo de oportunidad de Y y el costo de oportunidad de X, en la tabla discreta, más abajo había una larga, en uno de los ejercicios que presentaron, puede ser ese, pero había otro, ¿no? Con lineal, había otro. No importa, quédate con el que... ese ahí, ¿no? Entonces, ustedes observan que la gráfica que tiene la frontera de posibilidad de producción cóncava está marcando esa forma por el costo de oportunidad de X. ¿Sí? ¿O es por el costo de oportunidad de Y? ¿Qué dicen ustedes? Está marcando con respecto a X. A X. ¿Por qué? Porque te está saliendo un costo de oportunidad creciente, ¿no es cierto? Si lo haces con relación a Y, se invierte la situación, porque precisamente cuando trabajamos el tema vimos de que uno era la inversa del otro. El costo de oportunidad de X, lo que me pone en el numerador es el sacrificio de unidades de Y para obtener unidades adicionales de X, y el costo de oportunidad de Y es a la inversa, ¿no? Entonces, si ustedes se ubican en algún lugar, por ejemplo en el punto D, si tú puedes marcar las dos celdas en el punto D que miden los costos de oportunidad, o sea, la segunda, tercera, cuarta columna, no, en el mismo, la misma tabla, en la tabla, 0, 1 y 10, 0, 1 y 10, marca 0, 1 y 10. Ahí está a tu derecha, 0, 1 y 10, márcalo los dos. Entonces, ahí ustedes se encuentran un tema, ¿no? Hay una distancia abrumadora entre 0, 1 y 10, pero uno es el inverso del otro. Entonces, si uno es el inverso del otro, la pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer cada uno de ellos? ¿No? ¿En qué se va a especializar? Y cuando se especializa, ¿qué ganancias puede obtener por esa especialización? Creo que ese puntito es algo que falta ahí, ese puntito nada más. Repito, si tengo una frontera de posibilidad de producción, tengo costos de oportunidad muy disímiles, ¿no? 0, 1, 10 para una persona, pero enfrentado a otra persona. Entonces yo puedo aprovechar esas diferencias para decirles al otro, al que produce X, qué es lo que le dice el que produce Y, ¿no? Le dice, dame X y yo te doy Y, de tal manera de que tú saltes de lo imposible a lo posible, y yo también. Y eso siempre era posible cuando los costos de oportunidad eran diferentes. Entonces marcaban una brecha que generaba oportunidades, ¿no? Eso es lo que se ve todos los días en la economía acá. Todos los días se ve eso, ¿no? Es decir, uno dice, oye, esto me cuesta un sol, que es una medida monetaria, el costo de oportunidad. Y en este otro mercado, por eso, te pagan 20 soles. Caramba, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Especializarme en esto y llevarlo al otro lado, ¿no? Y mirar en el otro lado qué cosa me puedo traer para acá, ¿no? O sea, ligado con el comercio internacional. Ok, estoy hablando entonces de que está bien la presentación del modelo, de que está bien la exposición y que pudo haberse mejorado esto considerando las ventajas de los costos de oportunidad de dos agentes económicos, no de uno, ¿no? De dos agentes económicos que permitan lo que, voy a repetir por creo que cuarta vez, que lo imposible se haga posible. Que lo imposible se haga posible. Y eso es lo que dijimos nosotros cuando trabajamos el tema, ¿no? Acá el tema es que era imposible hacer tal cosa. ¿Por qué es imposible? Porque estás fuera de tu frontera de posibilidades de producción. Estás fuera de tu frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿se puede ir fuera de la frontera de posibilidades de producción? Sí, siempre y cuando tenga ventaja comparativa en un bien y el otro tenga ventaja comparativa en el otro bien. Entonces yo salto a lo imposible y el otro salta a lo imposible. ¿Ok?
Muy bien, gracias al grupo número 1. Está, repito, bien. Podría haber estado mejor considerando el elemento que les estamos indicando, pero no hay problema. Muy bien, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Bueno, pueden dejar de compartir ustedes pantalla, por favor. Muy bien, vamos a detener